Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, y es que, bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, y si estamos hablando de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Si eres fan de las series turcas, y especialmente de Yalan, sabes de qué hablo. La química entre Afra y Mert en pantalla es innegable, y ha generado un montón de rumores y especulaciones sobre si su relación va más allá de lo profesional. Y como el título lo indica, hoy vamos a desentrañar todo eso. Vamos a analizar las recientes declaraciones de Afra, lo que ha dicho, lo que ha insinuado, y vamos a tratar de descifrar la verdad detrás de todo este misterio. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y detalles. Antes de que empecemos y como siempre, no puedo dejar de pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chisme jugoso. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que Afra Sarıoğlu ha confesado? Pues bien, las últimas semanas han estado llenas de eventos y declaraciones por parte de Afra, y de entrevistas donde ha sido preguntada directamente sobre su relación con Mert. Recordemos que la serie Yalan ha sido un éxito rotundo, y con el éxito, obviamente, llegan las preguntas, los paparazzi y, por supuesto, las especulaciones sobre la vida personal de los protagonistas. El fervor de los fans, la curiosidad de los medios y el impacto de la serie en la cultura popular turca han convertido a Afra y Mert en el centro de atención. Afra, como la profesional que es, ha intentado mantener una postura bastante discreta, pero las preguntas insistentes y, sobre todo, la evidencia que todos vemos en pantalla y fuera de ella, han hecho que la situación sea cada vez más difícil de ignorar. Durante las entrevistas se le ha preguntado directamente sobre su relación con Mert, si son amigos, si hay algo más, y sus respuestas han sido, en general, evasivas, pero muy significativas. Ha habido un claro intento de proteger su vida privada, pero al mismo tiempo, la necesidad de mantener una conexión con su público y de no negar por completo la realidad de lo que parece evidente. En lugar de negar rotundamente, Afra ha preferido jugar con las palabras, dejando entrever, con guiños y sonrisas, que la situación es más complicada de lo que parece. Ha hablado de la fuerte conexión que tiene con Mert, de lo bien que se llevan, de lo mucho que se apoyan, pero sin confirmar ni negar abiertamente una relación amorosa. Sin embargo, en las últimas semanas, las cosas parecen haber dado un giro. Se percibe un cambio sutil en su lenguaje corporal, en la forma en que responde a las preguntas y en la cantidad de información que está dispuesta a compartir. En una de las últimas entrevistas, Afra, al ser preguntada sobre el tema, respondió con una frase que ha hecho saltar chispas: en la vida, a veces, las cosas son más bonitas cuando no se etiquetan. Uf, qué frase. ¿No les parece? Es una respuesta que dice mucho sin decir nada directamente. Sugiere una relación que va más allá de una simple amistad, una conexión especial que no necesita ser definida con palabras. Es como si estuviera diciendo, sí, hay algo, pero prefiero mantenerlo privado, prefiero que se quede entre nosotros. Esta declaración, sutil pero poderosa, ha desatado un torrente de especulaciones y análisis por parte de los fans y los medios. La ambigüedad de la frase permite múltiples interpretaciones, alimentando aún más la curiosidad y el interés en la pareja. Y para añadir más leña al fuego, han surgido fotos y vídeos que han alimentado aún más los rumores. Se les ha visto juntos fuera del trabajo, en eventos, e incluso en situaciones que sugieren una cercanía íntima. Caminando tomados de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices, detalles que no han hecho más que confirmar lo que muchos ya sospechábamos. Estas imágenes, captadas por paparazzi o compartidas por fans en redes sociales, han proporcionado evidencia visual que respalda la teoría de una posible relación romántica. La forma en que se miran, se tocan y se relacionan en público sugiere una conexión más allá de la mera amistad o camaradería profesional. Pero, ¿qué dice Mert sobre todo esto? Pues al igual que Afra, Mert ha sido bastante cauteloso con sus declaraciones. También ha evitado confirmar abiertamente una relación, pero sus gestos y sus palabras han sido muy similares a los de Afra. Ha hablado de su gran amistad con Afra, de lo importante que es ella en su vida, de lo mucho que se admiran y se respetan mutuamente. Y al igual que
Afra ha dejado entrever que hay algo más sin decirlo explícitamente. La estrategia de Mert parece ser la misma que la de Afra, proteger su privacidad, pero al mismo tiempo, no negar por completo la conexión especial que comparten. En una entrevista reciente le preguntaron a Mert sobre su relación con Afra y respondió: Afra es una persona muy especial para mí. Nos entendemos muy bien y nos apoyamos en todo. No me gusta hablar demasiado sobre mi vida personal, pero puedo decir que estoy muy feliz con la conexión que tenemos. Otra respuesta que dice mucho. No solo reconoce la importancia de Afra en su vida, sino que también insinúa una felicidad compartida. Esta respuesta, al igual que la de Afra, es ambigua pero significativa. Sugiere una relación profunda y significativa, pero sin comprometerse a definirla explícitamente. La frase "estoy muy feliz con la conexión que tenemos" es especialmente reveladora, ya que implica una satisfacción y un bienestar que van más allá de una simple amistad. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. Tanto Afra como Mert son muy activos en Instagram, y aunque no suelen publicar fotos juntos, a veces dejan pistas sutiles. Likes, comentarios, emojis, pequeños detalles que, analizados en conjunto, sugieren una complicidad que va más allá de lo profesional. Los fans, siempre atentos a cada detalle, han rastreado sus perfiles en busca de pistas. Un me gusta en una foto, un comentario sugerente, un emoji de corazón, estos pequeños gestos se interpretan como señales de una relación más allá de la amistad. Aunque son detalles mínimos, la acumulación de estas pistas contribuye a alimentar los rumores y a crear una narrativa en torno a la posible relación entre Afra y Mert. Además de las entrevistas y las redes sociales, existen otros factores que respaldan la teoría de una relación romántica. La forma en que interactúan en el set de Yalan, por ejemplo. Los vídeos y las fotos que se han filtrado o compartido por miembros del equipo de producción revelan una cercanía y una complicidad que no siempre se ven en las relaciones profesionales. Los gestos de cariño, las miradas cómplices y las risas compartidas sugieren una conexión más profunda. Además, la química en pantalla entre Afra y Mert es innegable. La intensidad de sus escenas románticas, la forma en que se miran y se tocan, es palpable y convincente. Esta química, que ha cautivado a millones de espectadores, es un reflejo, al menos en parte, de la conexión real entre los actores. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, basándonos en las declaraciones, las fotos y los vídeos, parece evidente que Afra Saraolu y Mert Ramazan-Demir tienen una conexión muy especial. Ya sea una amistad muy profunda, o algo más, la química entre ellos es innegable, y la forma en que se tratan y se miran sugiere una complicidad que va más allá de lo profesional. La combinación de declaraciones ambiguas, pistas sutiles en las redes sociales, gestos de cariño en público y una química innegable en pantalla sugiere una relación que podría ser más que una simple amistad. La prudencia con la que ambos actores han manejado la situación, sin confirmar ni negar explícitamente, solo ha aumentado el interés y la especulación. Afra, con sus palabras y sus gestos, ha dejado entrever que hay algo más, una relación que prefiere mantener en privado, lejos de los focos y de las etiquetas. Y Mert, por su parte, ha confirmado esa conexión especial, sin entrar en detalles, pero dejando claro que Afra es una persona muy importante en su vida. Ambos han elegido proteger su privacidad, pero al mismo tiempo han dejado entrever la posibilidad de una relación romántica. Esta estrategia, que combina la discreción con la sutil insinuación, ha mantenido vivo el interés del público y ha alimentado los rumores. En resumen, lo que Afra ha confesado, no es una confirmación explícita de una relación amorosa, sino una insinuación, una pista, una forma de decir que hay algo, pero que prefiere mantenerlo en secreto. Y Mert, con sus palabras y sus gestos, ha reforzado esa idea. La ambigüedad de sus respuestas y la prudencia con la que han manejado la situación sugieren que están protegiendo su privacidad y que prefieren no definir su relación públicamente. Es importante recordar que al final del día, son ellos quienes deciden qué hacer con su vida personal. Lo que podemos hacer nosotros como fans es respetar su privacidad y disfrutar de su trabajo en la serie. Es esencial recordar que las celebridades son personas reales con derecho a su privacidad. El acoso, la invasión de la privacidad y la presión constante para revelar detalles de su vida personal pueden ser perjudiciales. Es fundamental que los fans respeten sus límites y permitan que vivan su vida con la mayor normalidad posible. Y por supuesto, seguir atentos a cualquier novedad, porque en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar de un día para otro. La vida de las celebridades es dinámica y en constante evolución.
Las relaciones, los proyectos profesionales y las circunstancias personales pueden cambiar rápidamente. Es importante estar preparados para cualquier eventualidad y para la posibilidad de que la relación entre Afra y Mert pueda evolucionar de manera inesperada. Así que, resumiendo, hemos analizado las declaraciones de Afra y Mert, las fotos, los vídeos y las pistas que nos han dado. Hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay una confirmación oficial, la química entre ellos es innegable y la posibilidad de una relación amorosa es muy alta. La evidencia, aunque no concluyente, sugiere una conexión especial que podría ser más que una simple amistad. La ambigüedad con la que han manejado la situación, la prudencia con la que han evitado confirmar o negar la relación, y la evidencia visual y verbal que han proporcionado, sugieren que hay una posibilidad real de que estén juntos. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, me encanta leerlos. La conversación en los comentarios del vídeo es una parte importante de la experiencia. Los fans pueden compartir sus opiniones, teorías y análisis, y pueden interactuar entre ellos. La participación de los fans es una parte esencial de la comunidad en línea. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.